Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de comentarios aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy para hablar de un tema muy presente, también hunde sus raíces en la década pasada, pero está muy reciente en virtud de un país oceánico que se ha convertido en el fiel esbirro de Estados Unidos y el sionismo. Australia, este país continente, se ha convertido en uno de los más fieles peones de Estados Unidos y el ente israelí en materia de servir de punta de lanza de las políticas de presión, primero contra la República Popular China, como también contra los movimientos de resistencia contra el sionismo en Asia Occidental. El gobierno australiano, presidido por Scott Morrison, ha elevado su país al rango de socio incondicional de Washington al unir estrechamente su política exterior a lo que son las estrategias de dominio de Estados Unidos en el Pacífico. Sobre todo con relación al conflicto en el mar meridional de la China, la situación derivada de el control del estrecho de Malaca y también la situación de tensión permanente en la zona al sur de la India. Así Australia se suma al grupo de países occidentales que rinden pleitesía y apoyo político y diplomático, también militar, convirtiéndose en aval y cómplice de los crímenes que comete tanto el régimen sionista como la Casa al Saud en Asia Occidental. Dos frentes donde Australia se presenta: la zona Indo-Pacífica y la zona de Asia Occidental. En el plano de la región Indo-Pacífica, hablo de una Australia que decidió desconocer un acuerdo militar multimillonario con Francia y la empresa Naval Group, que significaba comprar 12 submarinos convencionales clase Attack en una cifra cercana a los 66 mil millones de dólares. Los involucrados en esta operación fallida son todos miembros de la OTAN, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y Australia, considerado miembro aliado importante no OTAN. La decisión de Canberra se concretó bajo el argumento que los submarinos ofrecidos por Francia ya no se ajustaban a las necesidades operativas para las próximas décadas de la Fuerza Naval Australiana. Tal decisión desató la irada protesta del gobierno de Emmanuel Macron, que a través de su Cancillería señaló que para Francia esto constituye un comportamiento inaceptable entre aliados y socios, y que sus consecuencias van a afectar el concepto mismo que tenemos de nuestras alianzas. La Cancillería francesa señaló que la decisión australiana era una verdadera puñalada por la espalda. Además, el acuerdo reveló no solo que se frustraría este contrato, sino que el gobierno australiano decidió conformar una alianza militar estratégica para la región del Indo-Pacífico junto a Estados Unidos y Gran Bretaña, con fecha 15 de septiembre de este año 2021, conocido como AUKUS, que es la contracción de los nombres de los países involucrados en inglés. Según los signatarios de este convenio, de esta alianza militar, se trata de un ambicioso pacto de seguridad con el objetivo de contrarrestar los avances de China en la región del Asia-Pacífico fundamentalmente. Es decir, no se guardan en absoluto que se trata de una alianza militar estratégica destinada a contrarrestar el poderío chino. La preocupación frente al acuerdo AUKUS no radica en que Francia pierda un negocio multimillonario. Ya tendrá París otros mercados donde dinamizar su industria militar. El problema radica en que el acuerdo implica la transferencia de tecnología de avanzada por parte de Washington y Londres, Estados Unidos y Gran Bretaña, al gobierno australiano, que se hará en forma de submarinos de propulsión nuclear, reitero, con el claro objetivo de contender contra China. Submarinos del tipo Virginia, dotados de torpedos y misiles del tipo crucero Tomahawk, con alcance superior a los 1.600 kilómetros, misiles antibuques Harpoon,
naves de 115 metros de eslora, 8.000 toneladas, que se desplazan a una velocidad de 45 kilómetros por hora y que además pueden permanecer, gracias a la propulsión nuclear, sumergidos en forma indefinida con 130 tripulantes en su interior, dotados de tecnología avanzadísima. Por ejemplo, no están dotados de periscopio, sino que todo se maneja en forma digital. China, la República Popular China, que está en un conflicto serio en la zona del mar meridional de la China y que además está conflictuada por el tema de Taiwán, considerada una provincia rebelde, que se ha generado entonces en la zona una fuerte tensión por las ambiciones de países como Filipinas, Corea del Sur, Japón, la misma Australia y la flota del Pacífico de Estados Unidos que ronda permanentemente por la zona respecto a disputarle a China lo que China considera es el mar meridional de la China. Y si a eso sumamos el tema de Taiwán, indudablemente la suma, el menú de conflicto está servido. China expresó su rechazo al acuerdo AUKUS y ha dado a conocer sus aprensiones con relación al tema de transferencia nuclear a un país como Australia, que es parte de una alianza global en lo militar, alianza global en el tema del espionaje cibernético junto a Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, y donde se ha situado como enemigo principal a China. Para la Cancillería china, para el gobierno chino, AUKUS deliberadamente agrava las tensiones regionales, estimula la carrera armamentista, amenaza la paz y la estabilidad regionales y además socava los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. Y esa conducta, por tanto, y esa decisión del grupo AUKUS es extremadamente irresponsable, sostuvo el gobierno chino. Creo que cada semana que pase, cuando se vaya concretando este acuerdo militar, las tensiones van a ir en aumento y pueden significar indudablemente más de algún enfrentamiento limitado o desatado globalmente, pero que significará una amenaza al conjunto del planeta. En otro plano, encontramos a esta Australia en conflicto con China, pero también encontramos a una Australia prosionista. Y aquí hay que remontarse a que en la última década Australia se ha caracterizado por una política hostil frente a Palestina, también contra el Líbano y en general contra todos los movimientos de resistencia al sionismo. Recordemos que en el año 2018 el gobierno australiano, presidido ya en ese entonces por el actual ministro Scott Morrison, dio un paso contrario a la legislación internacional y a su propia historia con relación a lo que es la ocupación y colonización de Palestina al reconocer a Al-Quds, a Jerusalén, como capital de la entidad israelí. Esto a contrapelo a la legislación internacional. No se puede hacer. Está prohibido. Es violatorio del derecho internacional. Pero Australia, como socio de Estados Unidos, como socio del sionismo, indudablemente le importa un reverendo pepino la situación, ¿no? Recordemos a esta Australia que a inicios del mes de noviembre de este año 2021, a través de un informe del jefe de la agencia de espionaje de ese país oceánico, Mike Burgess, dio a conocer que el gobierno australiano debería declarar al movimiento de resistencia palestina Hamas como un grupo terrorista en toda su amplitud, sin hacer diferencia entre lo que llaman ala militar y política. Las declaraciones de Burgess van en apoyo de los deseos y políticas del régimen israelí respecto a la resistencia palestina, donde incluso Australia está implicado en un asesinato acaecido hace una década atrás de un dirigente de Hamas en Dubái, el mártir Mahmoud al-Mabhouth, a manos de agentes sionistas del Mossad, que utilizaron 4 pasaportes australianos cuyos titulares, después de una década, siguen siendo buscados por la Interpol. Bien sabemos que esta agencia internacional indudablemente responde más a los intereses de Occidente que a los intereses de justicia internacional. Porque además hubo el uso de pasaportes de Francia, de Gran Bretaña e Irlanda,
30 agentes del Mossad que participaron en este asesinato internacional. En cualquier parte del mundo, un asesinato de estas características es un acto terrorista. Se persigue, se responsabiliza a los gobiernos que dieron estos pasaportes. La conducta actual del gobierno australiano con relación a ese año 2010 es absolutamente contraria. En mayo de ese año 2010, el gobierno australiano, que era presidido en ese entonces por Kevin Rudd, expulsó a un diplomático israelí tras encontrar pruebas de la participación de ese país en complicidad con agentes australianos en el asesinato del dirigente palestino. Mucha agua ha corrido bajo el puente. 11 años después, el gobierno australiano se ha definido como prosionista. Un país como Australia, situado a miles de kilómetros de Asia Occidental, que no solo avanza en atacar a la resistencia palestina por presiones de Estados Unidos, sino que ha decidido ampliar como conductas terroristas al conjunto de actividades políticas y militares del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Una decisión que implica, repito, incluir los aspectos políticos de Hezbollah, uniéndola a la declaración del año 2003, 18 años atrás, ocasión en que junto a países de la Unión Europea y los Estados Unidos, que solo asignaban como terroristas a la rama militar de Hezbollah, Australia ahora también se suma a esta intensificación de las presiones contra este movimiento de resistencia. La decisión de Australia fue anunciada por la ministra del Interior australiana Karen Andrews, quien sostuvo que el Partido de Dios, este movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, supone una amenaza real y creíble para Australia. A 14.000 kilómetros. Hezbollah está preocupada de defender al Líbano, de apoyar a los movimientos de resistencia en Asia Occidental, de contender contra el sionismo, de contender contra los grupos terroristas avalados, financiados, armados y organizados por países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la propia Australia, que da su apoyo político y diplomático. La excusa hoy es que Hezbollah continúa ofreciendo apoyo al menos a otros dos grupos de la resistencia palestina designados por Canberra como terroristas: la Yihad Islámica Palestina y las brigadas Ezedin al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas. Bienvenido sea ese apoyo. Esto habla bien de Hezbollah. Está plenamente justificado en la lucha contra la ocupación y colonización ilegal de Palestina. Así establecido no por quien les habla o no por el movimiento palestino, está establecido por decenas de resoluciones de la ONU, por organismos defensores de derechos humanos, que han establecido que el régimen sionista ejecuta crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra el pueblo palestino desde el año 1948. Por ello es un imperativo moral y material apoyar al pueblo palestino. Y lo que hace Australia, lo que hace Gran Bretaña, Estados Unidos y todos aquellos que se suman al proyecto de normalizar los crímenes del régimen sionista, lo que hacen es convertirse en cómplices y avales del exterminio ejecutado por Israel contra millones de seres humanos, contra el pueblo palestino, pero también contra el pueblo libanés, contra Irak, contra Siria. Su participación incluso en América Latina, en el apoyo al narcogobierno de Iván Duque, que se ha convertido en un portaaviones terrestre de Estados Unidos y donde la policía y el ejército colombiano han sido entrenados por agentes del Mossad y donde incluso la policía chilena, a través del llamado Comando Jungla, se entrenó en Colombia a manos de agentes del Mossad. Comando Jungla que definitivamente parece haber sido disuelto en virtud del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Lo que ha hecho Australia es convertirse en cómplice y aval del exterminio ejecutado por Israel contra millones de seres humanos y su política intervencionista en muchos países del planeta. Son cómplices además de crear dos campos de concentración en Palestina, uno que se llama Franja de Gaza y otro que se llama Cisjordania. Una franja de Gaza bloqueada desde el año 2006 a la fecha, y una Cisjordania surcada por un muro de 720 kilómetros, de 9 metros de altura, que ha fragmentado ese territorio, que ha demolido centenares de viviendas,
que impide la libre circulación del pueblo palestino. Así se ha consolidado el robo de la Palestina histórica también, invisibilizando su historia, su arqueología, su vestuario, su gastronomía. Australia con esta conducta tiene sus manos manchadas de sangre de hombres, mujeres y niños palestinos asesinados por la entidad que está apoyando hoy. Hago mía las palabras de Hezbollah, que ha señalado que la decisión del gobierno australiano obedece al sometimiento de esos gobiernos a las órdenes emanadas por Washington, y a su vez de las presiones del lobby sionista, tanto en Estados Unidos como en Francia y en Gran Bretaña, e indudablemente ese lobby que también tiene fuertes presiones sobre los gobiernos de Canberra. Para Hezbollah, la decisión de Australia no va a afectar la posición de Hezbollah y el derecho natural de este movimiento a resistir, defender el país y a su gente, así como apoyar a los movimientos de resistencia contra la ocupación y agresión sionista. Recordemos que no solo está en peligro Asia Occidental, no solo está en peligro Palestina, sino que Asia Occidental en su conjunto, el Magreb y hasta Latinoamérica están amenazados por los intereses hegemónicos de Washington y sus aliados europeos. Pero también, y permítanme esta referencia, frente a un virus tan peligroso como el COVID-19, como es el virus Sion 48, un virus sionista que tiene características muy definidas, criminal y genocida, y que suele ampliar su malsana influencia por diversas regiones del planeta, y contra el cual la única vacuna posible es su completa eliminación, al igual que la eliminación de variantes también peligrosas, como es el caso del virus Al-Saud. Amigos, amigas, recordar siempre que la lucha contra el sionismo no es solo una lucha política y militar, está también en las diversas trincheras que cada uno de aquellos que nos declaramos antisionistas pueden realizar. El escribir, el denunciar, el develar, el participar de la campaña de boicot, desinversión y sanciones son partes también de las tareas antisionistas. Y recordar también que ser antisionista no es ser antijudío ni antisemita, porque no es una crítica ni una denuncia a una religión, ni tampoco se puede ser antisemita porque los únicos semitas en esta agresión son los palestinos. No pueden ser semitas aquellos ciudadanos europeos, chilenos, argentinos, asiáticos, de creencia judía, que colonizan hoy Palestina. Un gran abrazo, nos encontramos la próxima semana aquí en Comentarios, en Segundo Paso con Osur.